comienzan a multiplicarse las alertas ante lo que se considera una excesiva lentitud por parte de la Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Gertz Manero, el doctor Gertz Manero, para procesar y obtener sentencias en algunos de los casos más emblemáticos de corrupción y de crimen en nuestro país. Voces cada vez más insistentes, cada vez más persistentes, que señalan una excesiva dilación por parte de la Fiscalía para proceder en contra de diversos personajes que están ahí siendo investigados o aparentemente siendo investigados por las autoridades federales en materia de fiscalización, sin obtener resultados concretos, sin obtener sentencias y en muchos casos extendiendo, a decir de muchas voces, innecesariamente procesos que deberían ser prioridad absoluta por parte de las autoridades de la Fiscalía General de la República. Estas voces, que cada vez son más persistentes en los medios, pero también en el interior del gobierno, pues señalan que el doctor Alejandro Gertz Manero, a quien ya algunos llaman Tortugertz Manero, pues está dando cuentas poco satisfactorias de su trabajo después de prácticamente ya 2 años y medio desde que tomó posesión como nuevo fiscal. Y esas voces señalan no solo en las carpetas de investigación inconclusas, en muchos casos, en muchos asuntos que son vitales y verdaderamente medulares para el país, sino también hablan de una poco sólida respuesta, poco sólida estrategia de conformar la reestructuración tan anunciada, tan anhelada y tan cacareada de la vieja Procuraduría General de la República. Después de 2 años y medio al frente de la Fiscalía, los órganos de control de la Fiscalía General de la República pues todavía no pueden rendir cuentas definitivas de la reestructuración de ese pues monstruo de burocracia investigativa, ese monstruo de burocracia que se heredó de la Procuraduría, de la vieja Procuraduría General de la República. Hay muy pocos informes también en torno de los procedimientos internos de control de confianza y de investigación sobre abusos, sobre pues corrupción interna en la Fiscalía General de la República, casos que en algunas circunstancias pues señalaban pues verdaderas mafias enquistadas en las estructuras de investigación, en las estructuras especializadas de la Fiscalía, y que pues de acuerdo con el plan original iban a ser revisadas, iban a ser reestructuradas, saneadas por Alejandro Gertz Manero, y esto no ha ocurrido. Hemos visto a lo largo de las últimas semanas cómo se profundizan las críticas en torno de casos que ya tienen mucho tiempo en la discusión pública y que siguen empantanados. Uno de ellos, y me parece que quizá el más significativo, sea el que involucra al exdirector de Pemex, al exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, casos como Odebrecht y la venta de estas plantas de agronitrogenados, que pues desde que se detuvo
desde que se logró la aprehensión de Emilio Lozoya Austin, pues están ahí sin moverse mucho, sin identificarse mucho. Se habla de que la Fiscalía General de la República estaría involucrando ya al expresidente Enrique Peña Nieto y al exsecretario Luis Videgaray en el expediente que se ha consignado ante un juez de control aquí en Ciudad de México, pero pues hasta el momento no hay ninguna información al respecto. Además, pues hay mucha especulación en torno de este caso, mucha de esa especulación producto de la propia Fiscalía, de la propia incapacidad de la Fiscalía de comunicar correctamente, de comunicar eficientemente sus trabajos. Un llamado de atención pues muy significativo a la completamente pésima estructura de comunicación de la Fiscalía, que no solo permite la filtración de datos, sino que además pues muchos de esos datos filtrados simplemente no se confirman. Imagínese usted una especie de estructura de control paralela en la que la Fiscalía va por un lado y sus áreas de información, de comunicación, van por otro. De acuerdo con los casos que se han ido analizando, pues la Fiscalía tendría que acelerar lo relacionado con Odebrecht. Está el caso de la detención del ex senador panista Jorge Luis Lavalle, pues identificado como uno de los integrantes de esta mafia de cohecho y lavado de dinero, en la que estarán involucrados algunos panistas, entre ellos, pues por supuesto, el ex candidato presidencial Ricardo Anaya. Pero no hay elementos para suponer que la Fiscalía General de la República tiene ya una carpeta integrada, una carpeta perfectamente conformada, que permita pues la sujeción a proceso de los indiciados y también los procesos penales, las sentencias condenatorias, como consecuencia directa de este ejercicio de la acción jurídica. El fiscal general de la República, un hombre poco proclive a informar, poco dado a presentarse ante los medios de comunicación, pues sigue orbitando entre problemas personales de índole familiar, de índole legal, en los que se ha visto involucrado, y en los muy pocos pues casos que la Fiscalía General de la República puede acreditar hasta ahora como ganados o como concluidos. Quienes hemos seguido de cerca el trabajo de Alejandro Gertz Manero a lo largo de este sexenio, a lo largo de esta administración, pues dábamos un voto de confianza al fiscal general de la República, yo mismo. Si ustedes revisan ahí mis opiniones en torno del trabajo de la Fiscalía de los primeros 2 años de gobierno y los primeros 2 años de ejercicio del propio fiscal, pues había una especie de confianza en el trabajo, pensando principalmente en esto, en la titánica tarea de reestructurar una Procuraduría General de la República que era monstruosa en todos los sentidos, principalmente en el asunto estructural. Muchísimas áreas con poco personal y pocas áreas con mucho personal que no trabajaba, o que trabajaba pero no necesariamente para los objetivos de la Procuración de Justicia. Unas zonas de oscuridad informativa muy profundas en la Procuraduría General de la República, y la tarea titánica de resolver, de sanear, de limpiar una estructura como esa, pues sin lugar a dudas pues planteaba un desafío mayúsculo, por lo cual pues dábamos el voto de confianza a que el fiscal Gertz Manero y el equipo que lo acompaña pues pudiera sobrellevar
esta tarea y al mismo tiempo trabajar en los muchos casos que tienen ahí en la cartera de pendientes. Sin embargo, pues después de 2 años y medio, pues uno puede ya identificar pues si no fracaso, porque no podemos hablar todavía de un fracaso de la Fiscalía General de la República, pero sí podemos hablar de un exagerado y muy preocupante proceso de ralentización de sus trabajos, de ralentización de su efectividad y de su oportunidad para proceder. Hay muchos señalamientos sobre las pugnas internas entre el equipo del fiscal Hertz Manero. Hay, de acuerdo con fuentes de la propia institución, pues pugnas entre algunos de los titulares de las fiscalías. Principalmente hablan de pugnas entre el titular de la Fiscalía Especializada en Control Regional, Germán Adolfo Castillo, y el titular de la Coordinación de Planeación, Francisco Santiago Sáenz de Cámara, un hombre pues de todas las lealtades de Alejandro Hertz Manero. Otras instancias como la Fiscalía de Atención a Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, encabezada por Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, pues que prácticamente no se sabe qué está haciendo, que no se ha visto acción ninguna. La muy significativa pues ausencia de pues casos concretos resueltos por parte de Abel Galván, el titular de la Fiscalía Especializada en los Delitos de Desaparición Forzada, el encargado del órgano interno de control, Arturo Serrano Meneses, un hombre que también se señala como pues uno de estos elementos que todavía no tenemos certeza de su efectividad, de su trabajo profundo, y al contrario otros pues papeles que están ahí en la palestra pública, como el de la titular de la Fiscalía Especializada en materia de combate a la corrupción, María de la Luz Mijangos, a quien muchos señalan como pues una de las cartas fuertes dentro de la propia Fiscalía. El asunto, me parece en este sentido, el asunto es que la preocupación no solo de la ciudadanía, sino de áreas muy sensibles del gobierno del presidente López Obrador, cada vez crece más en torno del fiscal Hertz Manero y de su equipo. La lentitud podría impactar gravemente, porque en algunos casos pues la extensión de los procesos juega las contras en materia de procuración de justicia y en materia de persecución de los delitos. Hay voces que señalan que quizá la falta de contundencia para sanear las estructuras de la Fiscalía General de la República, desenquistar a los malos elementos que se heredaron de la Procuraduría, pues está jugando un papel ahora fundamental para esta lentitud, para esta, llamo yo, ralentización de las capacidades investigativas y de persecución de los delitos de la Fiscalía General de la República. No es nada bueno que se identifique a el fiscal general con la imagen de una tortuga. No es nada bueno que cada vez más gente pues lo llame Tortuhertz Manero, porque eso significa que hay descontento, pero no solo en cuanto a la acción de la Fiscalía, sino sobre todo en cuanto a los resultados. Y aunque el papel de la Fiscalía y del fiscal en lo particular no sea el quedar bien con el público, no sea el quedar bien con las audiencias que observan estos medios de comunicación y estas plataformas de información, pues sí tiene mucho de importante que se entienda que el papel de la Fiscalía tiene que ser contundente, tiene que ser preciso, pero también tiene que ser ágil, porque justicia
justicia retardada, pues ya no es justicia. Eso cualquiera lo sabe. Es una cuestión que se ha ido discutiendo y que conforme pasan las semanas, pues va reproduciéndose con mayor celeridad. Yo me parece que me planteo en este sentido, pues una duda que no tenía hace 2 años, cuando para mí era pues muy importante darle un poco de tiempo a Hertz Manero para que empezara a mostrar resultados. Parece que ese tiempo se empieza a agotar, y ese tiempo se empieza a agotar precisamente porque no hay resultados concretos, porque no hay sentencias concretas, porque no hay delitos concretos que se le puedan imputar a muchísimos personajes que durante muchos años estuvieron a salvo de la acción de la justicia. Necesitamos una fiscalía contundente, una fiscalía eficaz, pero también una fiscalía oportuna, que brinde seguridad a la sociedad mexicana de que su acción y su trabajo es serio, es preciso, es contundente, pero también es ágil. Y esa es una tarea en la que el fiscal Hertz Manero tendría que abocarse. El hombre de 81 años que encabeza la estructura de una entidad fundamental para esclarecer los sucesos del pasado en nuestro país, necesita meter el acelerador, necesita inyectarse energía, necesita inyectarse vitalidad, celeridad y prontitud, porque si no, las voces que hablan de tortugas, las voces que hablan de dilación, las voces que hablan de tardanza, pueden empezar a gritar renuncias. Yo soy Luis Guillermo Hernández y esto es El Oficio del Reportero.